Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? El tema de hoy es que vamos a revisar es criptorquidia, neuroblastoma, tumor de Wilms. Mi nombre es Fernando Martínez, soy R1 de la especialidad de imagenología diagnóstica y terapéutica. Comenzaremos con el tema de criptorquidia. Primero vamos a definir qué es la criptorquidia. Es la ausencia de un testículo o ambos en el saco escrotal. Este puede estar localizado en diferentes situaciones del cuerpo. Puede ser un testículo que no esté descendido, un testículo ectópico, puede ser atrófico, puede estar ausente. La localización de este es importante para el tratamiento que se le va a dar, que por lo general siempre suele ser algo quirúrgico. Bueno, como ya mencioné, es la ausencia de un testículo o ambos en el saco escrotal. Las localizaciones más frecuentes pueden estar localizados en el canal inguinal. O pueden ser de localización intraabdominal o incluso un poco más hacia inferior, que pueden localizarse en la región femoral. Bueno, vamos a ver un poco de epidemiología de esto. De los recién nacidos, cerca del 3% al 5% van a presentar la criptorquidia. Esto es en los recién nacidos a término y suele ser normal en ciertas condiciones que voy a mencionar en un momento. En los prematuros, esta incidencia aumenta hasta el 30% y la prevalencia que va a tener a los 3 meses va a estar entre 1 a 1.9 y cuando ya tiene 12 meses el bebé puede estar, esa es menor al 1%. El 90% de los casos se va a dar de manera unilateral. En los factores de riesgo asociados a la criptorquidia, como ya se mencionó en epidemiología, cuando esta aumenta con la incidencia con esta condición. También se ve afectado en los pacientes con peso menor de 2.500 gramos, pequeño para la edad gestacional, restringimiento del crecimiento uterino y que tengan algunas inhibiciones a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis, dado que no va a tener la estimulación de las hormonas de manera adecuada para la producción de testosterona, que es lo más importante en esta situación para que el testículo descienda de manera adecuada cuando es feto. En embriología, vamos a ver que el desarrollo embrionario de los genitales masculinos comienza con 2 procesos paralelos. Esto va a ocurrir de manera simultánea y tiene un inicio entre la 4ª y 5ª semana de gestación para la formación de las gónadas indiferenciadas. Hay un proceso de migración de las células de las paredes del saco vitelino por el mesenterio dorsal hacia las crestas germinales del mesodermo medio. En el caso de los embriones masculinos, cerca de la 8ª semana, las células de Leydig comienzan a la producción de testosterona, como mencioné, que es el paso más importante para los testículos desciendan, y va a producir la diferenciación de los cordones primitivos y de los cordones testiculares. Y así también para lograr la diferenciación del conducto de Wolff. Para este momento ya los testículos se encuentran alojados localizados de manera lateral a la vértebra y están compuestas por células primordiales y de Sertoli. Cercano a aproximadamente el 3er mes de gestación o equivalente a las 21 semanas de gestación, se da mediante la prolongación y tracción inferior, se produce por el gubernáculum, que va a ser estimulado va a depender tanto de la estimulación de testosterona como también al aumento de la presión intraabdominal, que va a ayudar a que desciendan los testículos hacia el saco escrotal. Y bueno, otras causas por las que no descienden los testículos, ya mencionamos algunas, que es el nacimiento prematuro, la restricción del crecimiento uterino. Otra muy importante, la insensibilidad a los andrógenos, dado que pues no va a tener
respuesta ante la testosterona y también van a haber congénitos. El síndrome de Prader-Willi, de Noah, extrofia coacal y el síndrome de vientre en ciruela paso. El síndrome de Prader-Willi es una condición genética en la cual va a estar caracterizada por hipotonía neonatal, hipogonadismo, hiperfagia y discapacidad intelectual o desarrollo intelectual bajo del niño. Que también un dato importante en este síndrome, que el bebé va a tener una causa de... Es una de las causas genéticas por las que el bebé puede tener obesidad. Y bueno, vamos a pasar con los métodos de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico más utilizados es el ultrasonido y la resonancia magnética. El ultrasonido va a ser de mayor utilidad para cuando tenemos un paciente que es un testículo palpable en la región inguinal o en la región femoral. Cuando tenemos un paciente que es un bebé muy gordito, un bebé obeso, y no es palpable el testículo de manera adecuada, se puede hacer la exploración por ultrasonido, pero va a tener demasiadas limitaciones. En estos casos, cuando son testículos impalpables, o digamos que ya sea para un paciente, un bebecito que esté muy pasado de peso, o que sea un testículo intraabdominal, el mejor estudio diagnóstico en este momento va a ser la resonancia magnética. Los hallazgos por ultrasonido serán, se va a observar el testículo como una estructura ovalada hipoecoica. Los testículos no descendidos pueden ser atróficos, pueden ser de menor volumen al que esté en saco escrotal. Al hacer la exploración del testículo que sí está descendido, en el otro vamos a ver en la ausencia del testículo en el saco escrotal. Cerca del 39% los vamos a encontrar en el canal inguinal. Y como mencioné, las limitaciones van a ser cuando se trate de un testículo que esté en la cavidad abdominal, que esté localizado en la cavidad pélvica o que esté retroperitoneal. Como me habías mencionado, que cerca de la octava, novena semana, estos van a estar localizados a esa altura. Y también es difícil, cuando se trata de una localización abdominal o en alguno de estos otros casos, es difícil distinguir un testículo atrófico de algún ganglio linfático. Y bueno, este es el primer ejemplo. Contamos con un ultrasonido en escala de grises con un traductor convexo dirigido hacia la ingle del lado izquierdo en situación oblicua y situación longitudinal, en el cual observamos un testículo de morfología ovoide. La icogenicidad es normal. Este está localizado en el canal inguinal profundo. Este está profundo al tejido celular subcutáneo y a la fascia. Inferior y posterior a él encontramos a los vasos femorales señalado con la flecha ancha. El siguiente ejemplo es un ultrasonido en escala de grises con un traductor lineal dirigido hacia abdomen en la región de hipogastrio. Se observa del lado izquierdo. Se observa inferior al tejido celular subcutáneo y a los músculos abdominales una estructura ovoidea hipoecoica. Estos hallazgos en relación a un testículo de localización intraabdominal. Y bueno, si vamos a hacer el uso de la herramienta de la resonancia, tenemos que contar con ciertas condiciones para que nos facilite identificar de mejor manera a los testículos. Por lo general vamos a tener imágenes en coronal con ecospin ponderado en T2 en un plano coronal y axial y ecospin turbo ponderado en T1 axial. Secuencias continuas de 5 milímetros. Tenemos que tener la preparación del paciente para disminuir el efecto por motilidad. Entonces vamos a darle preparación con butilmoro y iosina intravenosa o glucagón para suprimir el artefacto de movimiento intestinal. No es necesario, pero se puede hacer el uso de contraste intravenoso. En resonancia magnética, los hallazgos van a ser los siguientes. Vamos a tener que se trata de una masa redondeada o ovoidea. Va a ser de señal intermedia en T1. En un T2 la señal va a ser de intermedia alta
y estos van a estar en la trayectoria del descenso testicular paralela al curso de los vasos gonadales. Bueno, ese es el primer ejemplo. Contamos con una resonancia magnética de pelvis ponderada en T2 en un plano axial, en el cual se observa en la región del canal inguinal dos imágenes de morfología ovalada, homogéneas, de intensidad de señal intermedia, estos en relación a ambos testículos localizados cada uno en el canal inguinal. El siguiente ejemplo es una resonancia magnética abdominopélvica. El primer ejemplo es una adquisición axial ponderada en T2 con saturación grasa, en el cual se observa de localización paracólica izquierda. Se observa una imagen de morfología ovalada, de bordes definidos, de intensidad de señal alta en esta secuencia. En la siguiente imagen contamos con el ejemplo desde el mismo pacientito. Es una adquisición coronal ponderada en T2 igual con saturación grasa, en la cual se observa inferior al borde del riñón derecho una estructura de mismas características descritas a la anterior. Estos hallazgos en relación a ambos testículos de localización intraabdominal y no se reportan alguna otra novedad en el estudio. Bueno, eso es un ejemplo de ambos testículos en localización intraabdominales. Bueno, existen dos maneras de tratar esto. Existe la estimulación con gonadotropina coriónica humana. Esto logra hacer un descenso de los testículos hasta en un 25%. Mencionaba en la literatura que es mucho mejor el tratamiento quirúrgico. Los testículos no descendidos y palpables se puede hacer una orquidopexia. En la criptopedia unilateral no palpable es usual hacer una laparoscopia exploradora. Y en la criptopedia bilateral no palpable se suele hacer primero la estimulación con gonadotropina coriónica humana para ver si logran aumentar de tamaño y sean más visibles durante la laparoscopia y después hacer la orquidopexia para hacer la corrección. Lo relevante en esto es, o lo más importante, es la recuperación de la fertilidad y disminuir el riesgo de neoplasia. El tratamiento quirúrgico es importante durante el segundo semestre de vida para que la fertilidad no se vea afectada. El riesgo de neoplasia, vamos a ver que la criptorquidia aumenta el riesgo de cáncer testicular 5 veces mayor en la población, que en la población en general. Posterior al tratamiento, el riesgo se iguala con la población en general y cerca del 10% del cáncer testicular va a estar asociado a la criptorquidia. Bueno, esto es en cuanto a criptorquidia. Pasaremos con el siguiente tema. El siguiente tema es neuroblastoma. Y este se define como un tumor maligno de células primarias que estos van a venir de la cresta neural, vienen desde la cadena simpática. Este tumor histológicamente es de características son células pequeñas, redondas, azules, que por lo general no suele distinguirse de manera que necesita hacerse un estudio inmunohistoquímico para diferenciarlo de algún sarcoma o incluso de algún linfoma. La localización más frecuente va a ser de localización adrenal, pero como mencionamos que van a ser que la cadena simpática se puedan encontrar desde la vía adrenal hacia hasta cuello. Y bueno, el neuroblastoma, como mencioné antes, la localización más frecuente es adrenal, va de un 35-48%. También se puede presentar de manera retroperitoneal entre un 25 y 30%. La localización mediastinal suele instalarse hacia posterior en un 16 a 20%. La localización hacia pelvis y cuello ya va a ser menores. Y la enfermedad metastásica, sin identificar un primario, es muy raro y suele ser menor a 1%. El neuroblastoma, bueno, se suele presentar entre los 15 y 17 meses de vida extrauterino. El 95% de los casos se llega a identificar hasta los 7 años.
La clínica va a ser muy diversa dependiendo en la altura o situación que se llega a presentar. Por lo general, va a ser un efecto de masa, va a producir dolor y síndrome paranoplásico, eso es como en general. Pero como podemos ver en las siguientes imágenes, el síndrome de Blueberry Muffin, como vemos aquí, este es un bebé que ya tiene afectación con metástasis hacia piel, que es lo que le va a dar este efecto de un muffin de blueberries. En el siguiente ejemplo se trata de los ojos de mapache. Esto es ya la afectación que va a tener, mencioné que puede llegar hasta el cuello, pero incluso puede tener hacia el sistema nervioso central, en lo que va a producir estas lesiones. El síndrome de Becker, que va a condicionar estas características en los pacientes, va a tener microcefalia, va a tener picantos, el surco nasal va a ser, nasolabial va a ser liso. Estos pacientes igual suelen tener retraso del medro y la apertura ocular va a ser pequeña. Si la localización del tumor llega a ser el primario, llega a ser hacia mediastino, puede tener afectaciones en producir el síndrome de Horner, que va a consistir en una aptosis y miosis ipsilateral, que es por afectación del nervio recurrente, y también va a tener aumento en las catecolaminas. Las características de esta lesión en general puede ser una masa pequeña o una masa grande. Si tenemos una masa pequeña, va a ser redonda, solitaria, generalmente localizada de manera suprarrenal o paraespinal. Cuando se trata de una lesión grande, esta puede estar lobulada y puede cruzar o no hacia la línea media. Es más frecuente que envuelva a las estructuras que las desplace. El tumor agresivo puede invadir a los tejidos adyacentes. Este es un dato muy importante. El 90% de los neuroblastomas llegan a presentar calcificaciones y es detectable desde tomografía hasta por ultrasonido. El 50% o del 50 al 60 llegan a presentar metástasis cuando se hace el diagnóstico de primera vez. Y las metástasis que llega a ser de manera más frecuente, primero se va hacia hueso, específicamente hacia la médula ósea, hacia ganglios. Hígado puede producir lesiones focales o de manera difusa, y hacia tejidos blandos, como vimos el ejemplo del bebé con el síndrome de Blueberry Muffin. Cuando en el ultrasonido se va a ver como una masa heterogénea. Cerca del 30 al 90% los vamos a ver con calcificaciones por ultrasonido que pueden o no producir sombra acústica. Suelen desplazar al riñón y cuando se aplica Doppler la vascularidad puede ser variable, los vasos pueden estar rodeándolos o desplazándolos, pero es más frecuente que los rodee. Bueno, en este momento contamos con un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con un traductor convexo. Está dirigido hacia la fosa renal izquierda en una situación longitudinal y ese va a estar adyacente a la columna vertebral. Identificamos una imagen localizada en topografía de glándula suprarrenal, que es una masa de morfología ovalada, los bordes son definidos, es heterogénea, de predominio hipoecoico, va a presentar unas imágenes puntiformes ecogénicas, esto en relación a calcificaciones. Estos son hallazgos sugestivos de un neuroblastoma en un pacientito que tiene 14 meses. Bueno, este es un ejemplo de un paciente que tiene 23 días de vida extrauterino. Es un ejemplo de un ultrasonido con aplicación de doble color con un traductor convexo. Este va a estar dirigido hacia la fosa renal izquierda en longitudinal y vamos a ver que adyacente a la columna vertebral, en localización suprarrenal, una masa de morfología ovalada, de bordes definidos, es heterogénea, es de predominio ecogénico con algunas zonas hipoecoicas en su interior. Tras la aplicación de doble color presenta una vascularidad leve de manera periférica. Mide aproximadamente 3.5 centímetros. Estos hallazgos son sugestivos de un neuroblastoma.
Bueno, es importante cómo clasificar a la enfermedad. En este es una tabla del Sistema de Estadística Internacional de Neuroblastoma. Va a ir de 1 a 4. En el 1 es un tumor que va a estar localizado y de manera macroscópicamente solo hacia suprarrenal o una zona específica. Los ganglios linfáticos ipsilaterales que se extraigan del tumor van a ser negativos y los ganglios adheridos al tumor o extirpados pueden o no ser positivos. En el 2A es una localización con extensión macroscópica completa. Va a tener unos ganglios linfáticos ipsilaterales no adherentes. En el 2B va a ser un tumor localizado con más o con menos excisión macroscópica completa. Los ganglios linfáticos no adherentes ipsilaterales pueden dar positivos para el tumor, o los ganglios linfáticos contralaterales van a estar agrandados negativos para el tumor. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. También tenemos los estadios por la INRSGS, que es la International Neuroblastoma Research Group, que también los va a dividir de, bueno, esos no son 4, van a ir de L1, L2, MS, M y MS. En L1 es un tumor localizado que no involucra estructuras vitales y va a estar confinado a un compartimiento corporal nada más. En L2 es un tumor que es local o regional con presencia o uno de los factores de riesgo identificados por imagen. La enfermedad el M es una enfermedad metastásica a distancia, exceptuando el MS, que es una enfermedad metastásica en menores de 18 meses, que va a tener metástasis limitadas a piel, hígado o hacia médula ósea. Los pacientes que tengan tumoraciones múltiples deben clasificarse de acuerdo a la que tenga mayor extensión de la enfermedad. En la lista de factores de riesgos definidos por imagen, la que más nos importa en este momento va a ser la de abdomen. Va a ser si infiltra o no a la porta o a los ligamentos hepatodenal, si va a tener englobar o rodear el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior, o si engloba a las ramas de la arteria mesentérica o a la superior o a su raíz, si tiene relación o no con los pedículos renales. También si engloba la aorta o no la vena cava, engloba los vasos ilíacos, pélvicos, o si cruza hacia el orificio ciático. Todos estos van a sumar, cada uno de estos es un factor que van a estar dando un puntaje diferente para cada uno. Y esto no define si el tumor o no es maligno, sino define el qué tanta afectación, o sea, el qué tanto está abarcando el tumor por tamaño. Bueno, las imágenes por tomografía van a ser, puede ser o una masa pequeña o una masa grande. Si contamos con una masa pequeña, esta suele ser redonda o ovalada, suele ser solitaria, localizado de manera suprarrenal o paraespinal. Cuando es una masa grande, esta suele estar lobulada y va a cruzar hacia la línea media. Suele ser heterogénea, ya que el gran tamaño suele hacer que tenga necrosis o hemorragia. Y vuelvo a recalcar que las calcificaciones son muy frecuentes en ellos, hasta un 90%. Contamos en este momento con una tomografía de abdomen con contraste endovenoso en una fase arterial. Corresponde a un paciente de 1 año de edad, en la cual se observa localizado superior al riñón izquierdo una masa de gran tamaño de morfología irregular. Los bordes son lobulados, es heterogénea, de peridomino hipodenso. Con el contraste presente, tras la meditación de medio de contraste, se encuentra que es heterogéneo. Dicha lesión se encuentra rodando a la aorta, señalado con esta flecha, la rodea en su totalidad. Y dicha lesión desplaza el hígado hacia lateral y el riñón hacia posterior. Estos hallazgos en relación a un neuroblastoma. Mencionaba también en esta imagen que presenta calcificaciones, pero las calcificaciones van a ser demostrables de mejor manera en una fase simple. En contamos con una tomografía con reconstrucción en un plano coronal y sagital,
con contraste endovenoso en fase arterial, corresponden a una niña de 4 años, en el cual observamos de localización retroperitoneal una imagen o una lesión que se extiende desde la pared abdominal hacia el polo, perdón, una de localización retroperitoneal, una masa de morfología ovalada, de bordes definidos, es heterogénea, de peridominio hipodenso, que se extiende desde la pared, que se extiende hasta la pared abdominal. El polo superior de esta lesión contacta con la arteria renal izquierda y con la vena renal del mismo lado, que esta misma se encuentra ligeramente aplanada, ya que el tumor contacta con ella también. Estos hallazgos en relación a un neuroblastoma en una niña de 4 años. El siguiente ejemplo se trata de una tomografía de abdomen con contraste, con contraste endovenoso, en el cual se observa una lesión tumoral de gran tamaño. Es de morfología irregular, los bordes son parcialmente definidos. Esta es de origen aparentemente retroperitoneal, se extiende hacia medial y hacia la pared anterior. Dicha lesión envuelve de manera completa al tronco celíaco, a la arteria renal y también a la arteria esplénica. Estos hallazgos en relación a un neuroblastoma con los factores de riesgo definidos por imagen, que en este caso son el que engloba a la aorta y al tronco celíaco. También se puede estudiar esta lesión por resonancia magnética. Vamos a los protocolos o las imágenes que nos van a ayudar más son las que van a estar en un coronal T1 con fase spin-echo. Esto nos va a permitir una visión global y anatomía. Y también si esta enfermedad, la enfermedad ya tiene extensión hacia la médula ósea. En un T2 o en un T2 con fase spin-echo, igual nos va a permitir una visión global del tumor. En un plano axial con saturación grasa en T2, nos va a dar una evaluación detallada de la extensión del tumor. En T1 sin contraste, con contraste y en una fase spin-echo con saturación grasa, nos va a tener, igual nos va a dar una evaluación con detalle de la lesión, más el contraste, si realza o no, y la extensión y metástasis que logrará tener. Lo mismo nos va a proporcionar un coronal con contraste en T1 con saturación grasa. Y la dosis de gadolina en los pacientes pediátricos va a ser de 0.1 a 0.2 milimol por kilogramo. ¿Cómo va a ser la lesión por estudio de resonancia magnética? Va a ser una imagen de señal intermedia a alta en un T2. Cuando está en un T1, esta va a ser de intensidad baja e intermedia. Va a ser heterogénea. Las calcificaciones se van a ver como ausencia de la intensidad de señal. También puede tener hemorragia o necrosis. El realce que logrará tener va a ser nulo a intermedio. Y nos va a permitir evaluar de manera mucho mejor va a tener una mayor sensibilidad para demostrar la extensión a la enfermedad en caso de que tenga lesión hacia médula ósea, pero cuando sea un paciente que haya tenido tratamiento y más que nada con radioterapia, bueno, también con quimio, pero hacía más referencia a la literatura, que también pacientes que hayan sido tratados con radioterapia, el estudio de resonancia magnética va a tener pérdida de la sensibilidad. En estos momentos, sabes, cuando la tomografía nos puede proporcionar un poco más de información. Contamos con un ejemplo de una adquisición de resonancia magnética en un plano axial. Esta está ponderada en T2 con saturación grasa. Es de una paciente de 2 años, de 2 años y medio. Se observa una lesión de morfología irregular. Los bordes son parcialmente definidos. Esta es heterogénea, donde predomina la intensidad de señal intermedia. En la misma lesión se extiende desde retroperitoneo hacia mediastino inferior, señalado con el asterisco. La aorta y el tronco celíaco van a estar envueltos por dicha lesión. Estos hallazgos en relación a un neuroblastoma que presenta factores definidos igual por imagen, que va a ser que tiene contacto o envuelve la arteria en más de un 50% y el tronco celíaco lo envuelve en su totalidad. También podemos observar
que oblitera, oblitera ligeramente hacia el lateral a la vena cava inferior. Contamos en este momento con un ejemplo de una resonancia magnética de abdomen en plano axial, ponderaba la primera en un T1 con saturación grasa, la segunda en un T2 con saturación grasa y la tercera en T1 con contraste con saturación grasa, en la cual observamos de localización en la topografía de glándula suprarrenal derecha una imagen de morfología ovalada, de bordes definidos, es heterogénea. La intensidad de señales intermedia y esta engloba o rodea la vena cava inferior. En el T2 la misma imagen, pero en esa secuencia va a tener un comportamiento hiperintenso. En el T1 con saturación grasa y contraste, vemos que esta lesión tiene un realce heterogéneo y este va a predominar hacia la periferia de la lesión. Y podemos observar con mayor claridad que envuelve y oblitera ligeramente, que envuelve a la vena cava inferior. Estos son hallazgos en relación a un neuroblastoma que también tiene factores de riesgo definidos por imagen. Bueno, este es un ejemplo en el cómo vamos a definir o no si va a contar o no va a contar la afectación que tenga con el vaso. Si al vaso nada más lo contacta o lo oblitera, no va a contar como un factor de riesgo definido por imagen. O si este lo llega a rodear, pero menos en menos de un 50%, no contará como riesgo definido por imagen. En lugar de, diferente a esto, fuese que esté rodeado en más de un 50%, o que lo rodee o englobe, como menciona la literatura, de manera completa. El neuroblastoma, bueno, pronóstico y tratamiento. El pronóstico va a ser diferente en el estadio que lo vayamos a encontrar y lo que va a depender más en este momento va a ser la edad del paciente. Niños que estén mayores de un año que estén en un estadio 1, 2, menores de un año que estén en un estadio 1, 2 o 4S, tienen 75-90 de posibilidades de pasar 3 años libres de la enfermedad. Niños que sean menores de un año con estadios 3, igual tienen una gran posibilidad del 80-90% de sobrepasar de estar libres de la enfermedad por un año. Niños que tengan menos de un año con estadios 4, va a tener del 60 al 70%, del 60 al 70% de probabilidades de estar libres de un año por la enfermedad. Y el tratamiento va a ser dependiendo del grado que tengan de la enfermedad. Siendo en un grado bajo, estos solo van a requerir tratamiento quirúrgico y tratamiento con quimioterapia en caso de que se detecte recidiva. El grado medio va a se va a hacer el tratamiento con quirúrgico y con quimioterapia, y en un paciente de alto grado va a requerir igual tratamiento quirúrgico y quimioterapia, y en algunos casos va a requerir trasplante de médula ósea. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es el tumor de Wilms, o también conocido como nefroblastoma, más común como tumor de Wilms. Este es un tumor, es un tumor indiferenciado de origen mesodérmico que contiene variable cantidad de tejido embrionario. Estos van a ser tejido de elementos renales, que puede ser el blastema, epitelio o estroma. Bueno, vamos aquí a ver que está señalado con la flecha roja, es el blastema, la flecha café hace referencia al epitelio y la flecha negra pues es el estroma. El 90% de los casos va a ser favorable, y también este pronóstico va a corresponder al tipo histológico. El tipo histológico, que depende de células blastémicas, y células epiteliales y estroma, como es en este caso, va a ser favorable. Y el 10% va a ser desfavorable, va a ser de características anaplástico y sarcomatoso. Esto se va a ser generado por alteraciones moleculares que producen inactivación del gen WT1
y pérdida del marcaje del WT2. Esto va a hacer que van a hacer que persistan los restos nefrogénicos, que también se conoce como nefroblastosis, que este es como una lesión precursora del nefroblastoma. Bueno, la epidemiología en cuanto a este tumor es el tumor renal más frecuente en infantes. Va a corresponder al 6% de las neoplasias en los pediátricos y va a ser la tercera causa más frecuente de aumento de las dimensiones en el riñón. Primero va a estar la hidronefrosis y la segunda quistes renales, y después va a ser la tercera causa, va a ser el nefroblastoma. La demografía va a afectar principalmente no tiene prevalencia de distinción entre género, pero va a afectar entre los 3 y 4 años de edad, pero sí va a tener una predisposición en la prevalencia en la descendencia africana. Bueno, la clínica de este tumor va a ser una masa en el flanco, en los flancos, depende de donde se haya localizado, derecho o izquierdo. Va a ser indolora. El paciente va a cursar con hematuria, vómito y fallo del medro. Va a tener hipertensión, fiebre por necrosis tumoral y anemia. También se va a asociar a diferentes síndromes. El síndrome de Ward, que es tumor de Wilms, anidria, alteraciones genitourinarias y retraso mental. El síndrome de Bedwin-Weydan va a ser macroglosia, hernia umbilical y onfalocele. También puede producir pseudohemafroditismo, que es el síndrome de Drash, que es una enfermedad, también tiene enfermedad renal degenerativa y tumor de Wilms. Las características de esta lesión se va a tratar de una lesión que va a ser una masa renal grande heterogénea, que se va a extender hacia la vena renal o hacia la vena cava hacia la vena cava inferior en niños pequeños. El 90% se presenta de manera unilateral y el 5 al 10 es solo de manera bilateral. Suele ser una lesión, como ya dije, de gran tamaño, generalmente entre 5 y 10 centímetros. La morfología suele ser esférica. Si es muy grande puede ser lobulada o multicéntrica. Puede tener un componente quístico. Los bordes pueden ser lisos y pueden tener una extensión local. El tumor de Wilms, como mencioné, es una lesión muy grande. Bueno, vamos a estudiarlo por ultrasonido. Cuando vamos a estudiar por ultrasonido, va a ser una masa larga, va a ser hipotogénica, suele ser heterogénea. Puede haber o no invasión local con adenopatías. Es una lesión muy grande, por lo que es frecuentemente no vamos a ver la lesión de manera completa en una imagen de ultrasonido. Tiene que hacerse también con barrido extendido si queremos ver el tamaño completo de la lesión con este método. El Doppler es útil para detectar las trombosis y compresión de masa voluminosa. Bueno, este es un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con un traductor lineal dirigido hacia flanco izquierdo. Se identifica, dependiente del riñón, una lesión de morfología redondeada de gran tamaño, es heterogénea de peridominio hipoecoico, con algunas zonas de morfología irregular ecogénicas en su interior. Estos hallazgos en relación a un probable nefroblastoma de un infante de 4 años. Estos también llegan a presentar calcificaciones, pero es menos frecuente, solo hasta el 10%. Y en la clasificación, en esta va a ser National Wilms Tumor Study Group, que van a ser el estadio 1, es una lesión que está en el riñón nada más, la cápsula va a mantenerse intacta o sin afectación. Va a tener afectación cuando un estadio 2, cuando tiene extensión extracapsular, va a incluir también a los vasos fuera del riñón. En el estadio 3 es un tumor residual confinado hacia el abdomen, que incluye contaminación hacia peritoneo con la biopsia. En un estadio 4 son metástasis hematógenas, y en un estadio 5 son tumores de manera bilateral, pueden ser sincrónica,
pero si los vemos diferentes, se debe hacer el estaditaje de cada uno de ellos de manera separada. En la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica tienen prácticamente casi los mismos estándares para determinar esta lesión. Vamos a tener el primer ejemplo. Se trata de un tumor por tomografía. Va a ser una imagen, va a tener clasificaciones solo en el 10 al 15% de los casos. Cuando se haga el estudio, cuando se llega al paciente, que es un paciente que se llega quejando con dolor abdominal o el aumento del volumen del abdominal, en estos casos llevamos a ver que el paciente ya tiene metástasis pulmonar en un 10 o 20% de los casos. Suele verse como una masa o un nódulo bien definido. Cuando tiene contraste, vamos a ver una masa también puede ser larga o pequeña, depende de la extensión de la lesión. Va a tener poco realce. Pero lo más característico va a ser el signo de la garra que en un momento voy a explicar. Contamos en el primer ejemplo con una imagen de tomografía de abdomen en un plano axial en una fase simple. Se identifica hacia topografía del riñón izquierdo una lesión de gran tamaño, de morfología ovalada, es isodensa a los tejidos blandos. Dentro de ella hay algunas zonas hipodensas en su interior. Dicha lesión no sobrepasa la línea media en esta fase. No sobrepasa la línea media en esta fase sin aparente compromiso de la aorta. Contamos con el siguiente ejemplo. Vamos a representar en este caso el signo de la garra. Se trata de una tomografía de abdomen de un pacientito que tiene 3 años. Está en un plano axial, tiene contraste endovenoso en una fase venosa. Se observa una lesión dependiente del riñón derecho, una lesión de morfología ovalada, de bordes definidos, es heterogénea, que posterior a la administración de medios de contraste, vamos a observar el signo de la garra, que consiste en el realce del parénquima renal que rodea de manera parcial a la lesión. Misma lesión desplaza hacia medal a la vena cava inferior y hacia anterior el hígado. Estos hallazgos en relación a un tumor de Wilms de un pacientito que tiene 3 años. Okay. Bueno, como ya mencioné, el signo de la garra va a ser en la tomografía después de la administración de contraste. Aquí podemos observar que esta imagen en forma de semiluna tiene un realce similar al que tiene el riñón contralateral. Esto significa que es parte del riñón que no está afectado por la lesión tumoral. Entonces esto da la imagen como de una garra que está sosteniendo al tumor, pero en realidad es el tumor, que esta parte es que no está afectando a la coherencia parénquima renal. Y en la resonancia magnética también podemos observar este signo. En un T1 vamos a encontrar que va a ser heterogénea. La señal de intensidad que va a predominar va a ser baja e intermedia. Cuando tengamos una señal de intensidad alta en un T1, sea probablemente secundario a restos hemáticos. En un T2 va a ser una lesión heterogénea y el comportamiento va a ser de intensidad alta e intermedia. Contamos en este momento con una resonancia magnética en un T2 con saturación grasa de un pacientito que tiene 3 años. En la que se observa una lesión dependiente del riñón derecho, es de morfología ovalada, de bordes definidos, es heterogénea, la intensidad es intermedia, tiene algunas zonas hiperintensas, hasta el lóbulo superior, rodeando de manera en semiluna. Observamos una imagen con características similares al riñón contralateral, que esto corresponde igual al signo de la garra. Estos hallazgos en relación a un tumor de Wilms o un nefroblastoma. El siguiente es un ejemplo de una adquisición de una resonancia magnética en un plano coronal ponderada en T2 con saturación grasa, en la que se observan 2 lesiones. La primera, vamos a describir la primera, se observa es localizada en topografía de riñón derecho, es una lesión de gran tamaño, de morfología ovalada, de bordes definidos, es heterogénea donde predomina la señal intermedia, con algunas zonas localizadas de manera difusa con comportamiento hiperintenso, siendo de mayor tamaño esta.
La segunda lesión está localizada en topografía de riñón izquierdo. Es una lesión de gran tamaño, de morfología ovalada, de bordes definidos. El comportamiento es hiperintenso. Es heterogénea a expensas de algunas zonas de intensidad intermedia. También presenta un septo en su interior. Estos hallazgos en relación a un tumor de Wilms de manera bilateral, en el lado izquierdo siendo quístico parcialmente diferenciado, según la bibliografía. Y en este es una tablita en la cual nos dan las diferencias de cada uno de los tumores. Estos dos tumores son diferenciales entre sí. Y bueno, vamos a tener que el rango de edad en donde se llega a presentar, el neuroblastoma son en pacientitos menores de 2 años y para el tumor de Wilms, el pico va a ser entre los 3 y 4 años. El neuroblastoma suele ser doloroso y en el Wilms es una masa abdominal de gran volumen que no produce dolor. Como mencioné antes, las calcificaciones, vuelvo a recalcarlo, el neuroblastoma son más comunes, hasta un 90%, y en el tumor de Wilms solo en un 10% o hasta un 15%. La composición del tumor suele ser una lesión sólida, raramente suele tener componentes quísticos que van a ser detectados de mejor manera por ultrasonido. En el tumor de Wilms suele ser, los componentes quísticos son más frecuentes. Los tumores en el neuroblastoma, los márgenes del tumor en va a ser parcialmente definidos y en estos van a ser, van a estar circunscritos de manera más clara y vamos a tener el signo de la garra. En este caso, el neuroblastoma suele envolver o atrapar a los vasos y el tumor de Wilms lo suele desplazar. Y la metástasis es más frecuente que se vaya hacia médula ósea, el neuroblastoma, segundo el hígado y después hacia la pleura. Y en el tumor de Wilms suele ir primero hacia pulmón, después hacia hígado y también hacia los nodos linfáticos. Y los diagnósticos diferenciales, bueno, como ya vimos, son entre ellos mismos, los quistes renales, hidronefrosis, carcinoma de células renales, linfoma, sarcoma y nefroma mesoblástico. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta, comentario?